Nuevo, ¿cómo sigue el mercado? Muy buenas tardes de nuevo, Raquel. Seguimos viendo un mercado más o menos con el mismo tono. Seguimos viendo ese tono mixto en el viejo continente, aunque eso sí, con el IBEX 35 y el DAX que siguen liderando esas pérdidas. El K40 y el Mittel italiano persisten con algo más de dudas. En Estados Unidos pues hemos visto esa apertura en positivo con un avance de 200 puntos, de más de 200 puntos para el Dow Jones Industriales, que ha cerrado septiembre como su peor mes de todo el año. Un mes de septiembre que ha estado muy marcado por la volatilidad, y en los próximos minutos vamos a analizar todo el escenario que tenemos con Víctor Galán, director de Planeta Bolsa, que me acompaña aquí a pie de parque. Víctor, muy buenas tardes y gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros. Víctor, en primer lugar, ¿cómo has visto hoy la apertura de Estados Unidos? Tenemos dos datos macro que pesan sobre todo hoy en la jornada en las bolsas. Por un lado, ese dato de IPC de la eurozona. Hemos visto un aumento respecto al mes anterior, respecto al mes de agosto, y también ese dato de PCE, que también es un indicador de inflación al que mira con muchísima atención la Reserva Federal, en este caso en Estados Unidos. ¿Cómo observas los avances hoy en Estados Unidos por un lado y ese escenario de dudas en el viejo continente? Porque hemos iniciado, al menos en Europa, pues un octubre en rojo, además un octubre que recordábamos, ¿no?, marcado por crisis como la del 29, el 87 o el 2008, todas ellas se desencadenaron un mes como el que estamos entrando ahora. Bueno, lo primero decir que de momento espero que no sea un 2008. Yo creo que no estamos en el mismo momento de liquidez. Sí que es verdad que septiembre es un mes estacionalmente bajista. Normalmente suele ser bajista entre un 10, un 15%, y está siendo más leve de lo habitual. Está en un 4, un 5% cayendo el S&P. Las aperturas están bajistas, haciendo mínimos, intentando testear soportes. Tenemos muchísima liquidez en el mercado, y esto ha provocado pues muchísimo aumento de flujo de capitales, y con todo este aumento de flujo de capitales, obviamente las bolsas a vistas de medio largo plazo están muy fuertes. Eso sí que tenemos que tener en cuenta que el mes se están retirando, como decíamos hoy en Twitter, ¿no? La Reserva Federal ha retirado casi 150.000 millones de dólares. Es una absoluta barbaridad, son casi el 15% de todo lo que se ha retirado en todo el año. Por tanto, el tono en Europa es normal que sea mixto. Están testeando soportes, el DAX está testeando los 15.500, sería su primer soporte. Obviamente vamos a vigilar esa lateralización del DAX 40 por si se fuera obviamente nuevamente a máximo, si estuviera simplemente consumiendo tiempo. En el IBEX tenemos un soporte muy claro en los 8.200. Obviamente también lo está haciendo peor que el resto de sus competidores europeos. Y también tenemos el S&P y el Nasdaq con objetivos bajistas activados esta misma semana, el Nasdaq a los 14.400 y el S&P a los 4.200, que hoy con la vela de la apertura han estado a punto de tocar y están recuperando. O sea, veremos si ha sido un leve toque de atención y empezamos el mes con mejor pie o siguen hasta el objetivo. Bueno, un viernes sin duda alguna en el que iniciamos el último trimestre del año, un trimestre en el que ya estamos mirando a los resultados del tercer trimestre, resultados empresariales. Antes de preguntarte un poco por las expectativas que tenemos respecto a estos resultados, sí que te quería preguntar, ya muchos están mirando los ansiosos, ¿no?, al rally de Navidad. Yo no sé si es pronto, ¿no?, para hablar ya de rally navideño. Iniciando trimestre es inevitable poner un poco la mirada a qué nos depara de cara a los próximos 3 meses. Mayor volatilidad, el mercado ya tiene descontado gran parte de los escenarios que tenemos ahora por delante. Bueno, lo primero decir que hay un factor clave, que es la inflación, que como hemos hablado, los IPCs están aumentando por encima de lo esperado. Eso está siendo consecuencia del aumento del precio de las materias primas y del aumento de los servicios, y obviamente está generando cierta volatilidad en los mercados. También es ciertamente preocupante. Yo pienso, y desde planetabolsa.com pensamos que septiembre y octubre van a ser meses laterales. Probablemente esperamos un poquito más de acumulación y de zonas que haga soportes, que vuelva a testear resistencias, para luego volver a coger el rally de Navidad, que probablemente llegue a la zona de noviembre, finales de octubre, y a partir de ahí pues prácticamente hasta final de enero la bolsa siga subiendo. Estamos viviendo un año como el que vivimos prácticamente cerca de 2009, 2010, donde las bolsas subieron muchísimo durante muchísimo tiempo, casi 5 años. Subieron casi un 130, un 140%, también ocurrió en 2003. Creo que está ocurriendo lo mismo desde mínimos del COVID, hemos subido prácticamente un 90%, un 100%, y creo que es la tónica a la que vamos a llevar. Claro, pero ¿hasta qué punto vamos a seguir con esta tendencia alcista, ¿no?, que es una de las grandes preguntas? ¿Tenemos un tope o el tope por el momento no lo vemos?
Bueno, mientras los índices americanos sigan haciendo soportes en la media de 30 sesiones en semanal y se sigan respetando los mínimos crecientes, a priori no habría por qué pensar que vamos a seguir cayendo. Obviamente hay muchísimo ruido, hay muchísima volatilidad y hay muchísimas noticias como lo de China Evergrande que está afectando al mercado, pero en general tenemos la expectativa de que en el muy largo plazo, tomando una perspectiva de meses o semanas, medio largo plazo, estamos ante posibles patrones que ya se han visto de tendencia en el pasado, donde se ha subido muchísimo, ¿no? La media, veíamos que los drawdowns, las caídas máximas que suelen venir en este tipo de sesiones, pues suelen ser entre 8 o 10% en meses de este estilo, y a partir de ahí incluso podemos esperar a subidas al año de un 10, 12, 15%, que es lo esperado. Veremos obviamente cómo se comportan los factores de la inflación, que es un factor que no había entrado en juego nunca, y por el resto de situación yo creo que miraremos muy atentos al mercado. Yo creo que Europa puede tener ahora mismo mejores opciones que Estados Unidos, ha subido un poquito menos y puede que muchas de las acciones puedan mejorar y hacerlo mejor en estos meses. El mercado, así como estamos hablando de la inflación y además hoy que tenemos dos datos, ¿no? Como el del IPC en Estados Unidos y el IPC en la eurozona, también está mirando a otro nombre, ¿no? Que resurge con más fuerza cada vez, que es la estanflación, es decir, alta inflación y bajo crecimiento. ¿Hasta qué punto este es un escenario que puede tener más o menos descontado el mercado? ¿O es todavía algo que suena un poquito a lo lejos como un temor ahí que sí pero no? Bueno, la verdad que a Powell se le está acabando el mandato y bueno, pues hay muchas incongruencias dentro de la Reserva Federal, personas que ya quieren empezar a subir los tipos de interés dentro de la Reserva, mientras que de momento pues no han movido ninguna carta, ¿no? Tampoco aquí en Europa, y obviamente es una posibilidad de que el crecimiento de la inflación y los bajos tipos también bajos por la gran demanda de bonos americanos que están teniendo las corporaciones y los bancos, que están constantemente requiriendo de los servicios para utilizarlos como colaterales en el mercado y en sus mercados de repos. Es muy importante tener en cuenta que los tipos de interés no subirán en el medio-corto plazo y veremos probablemente cómo los tipos se siguen manteniendo a niveles relativamente estables. Eso sí, pueden ir creciendo paulatinamente y obviamente la estanflación también es un proceso que podría suceder. Se va a ralentizar mucho, ya estamos viendo, se están ralentizando mucho los PMIs, todo el tema de los containers están subiendo muchísimo los precios y obviamente va a ser un problema en el medio-largo plazo que hay que contar con él. Y bueno, decíamos, ¿no?, que ahora vamos a empezar prontito esa temporada de resultados empresariales del tercer trimestre del año. Además, la perspectiva que vayamos a conocer de parte de muchas empresas va a ser de cara a Navidad. Por ejemplo, una empresa como Apple al final se juega gran parte de su facturación ahora en estos 3 últimos meses del año. En diciembre, con las ventas del nuevo iPhone, vamos a ver muchísimo. Entonces, al igual que Apple, muchísimas otras compañías que también dependen mucho de este último trimestre de 2021. Y en el mercado está empezando a saltar un poco las alertas de ojo, que a lo mejor muchas empresas, más de las que nos podemos imaginar, empiezan a lanzar algunos profit warnings de cara al próximo trimestre, que sería el último de 2021. ¿Qué podría significar que realmente empiecen a rebajar sus previsiones muchas de las empresas que ahora van a publicar sus cuentas? Bueno, en general, normalmente los finales de año no son tan prolíferos como los comienzos y las compañías suelen reservar bastante importe a reservas, a provisiones, para intentar a veces mitigar posibles previsiones de crecimiento mucho más estancadas como ahora mismo estamos viendo. Muchas de ellas lo habrán hecho, lo hemos visto en casos similares a Facebook, con los litigios, como tiene previsto todo el pago de demandas en caso de que se le requiriera, y en general lo que podemos esperar de la mayoría de empresas es que mantenga sus previsiones. Obviamente puede haber profit warnings en algunas de ellas. A nosotros nos gusta intentar estar en aquellas empresas que por análisis técnico lo están haciendo mejor, y en muchas de ellas se da el resultado de que lanzan totalmente lo contrario, el profit warning, para avisar de que lo están haciendo mucho mejor, como fue por ejemplo el trimestre pasado QT.com, ¿no?, de Finlandia. Así que en general es una posibilidad. No creo que afecte muchísimo al cómputo del año, porque estamos hablando de un último trimestre malo dentro de un año que ha sido bastante bueno por las inyecciones de liquidez de los bancos centrales.
Obviamente es una posibilidad de que vaya ocurriendo, pero en general mantenemos perspectiva estable y ya se vería obviamente para el año que viene, para 2022, eso ya sería otro paradigma, otro cambio de año y probablemente allí sí que viéramos rebajas o pudiéramos ver algún tipo de alteración en los resultados que hemos visto en las últimas décadas o últimos años. Y una última cuestión, Víctor, el lunes, día 4 de octubre, Día de la Educación Financiera, un término muy importante y que además desde Negocios Televisión vamos a dedicar una jornada especial. Yo quería preguntarte, una oportunidad de inversión que estés viendo en estos momentos, una recomendación para los espectadores para tomar nota de cara al día 4 y sobre todo, ¿por qué es importante tener esa educación financiera? Bueno, empezando por qué hay que tener una educación financiera, pues porque el mercado hay que tomarlo de una manera muy seria. Obviamente jugamos el dinero de nuestras familias personales que vamos consiguiendo y obviamente hay que aprender a cuidarlo. Para nosotros tanto para nosotros en planetabolsa.com como en mi curso en victorgalanbolsa.com es básico y estamos constantemente formando a personas y a clientes para que precisamente den los pasos de manera positiva y yo creo que España es un país además en el que hace falta fomentar muchísimo la cultura financiera. En cuanto al día 4, y es una semana que esperamos todos, la verdad, intentamos colaborar siempre al máximo y aportando nuestro granito de arena. Y en cuanto a la acción, pues por ejemplo tenemos Microchip Technology, que es una empresa de semiconductores americana, tiene un rango lateral y la verdad que en las últimas semanas ha demostrado bastante fuerza en cuanto a poder comprador. Tiene buen momentum y es verdad que esta semana con las caídas lo está haciendo un poquito peor, está cayendo en torno a la semana un 3, un 4%, pero es una acción que por ejemplo yo personalmente llevo en cartera, es una de las que hemos señalado en Planeta Bolsa como estrategias adecuadas y en general pues bueno, es una empresa que me gusta para el medio o largo plazo, que es nuestra forma de ver el mercado, siempre de manera paciente y tranquila. Pues de manera paciente, tranquila, ¿no? Con cautela, con precaución, que siempre decimos, mirando al medio largo plazo más que al ruido del corto. Víctor Galán, desde Planeta Bolsa, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer y estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias. Pues Raquel, te devuelvo la conexión a plató y conectamos dentro de un ratito también para hacer otro repaso de cómo está evolucionando la bolsa hoy.